caminos que Dios ha puesto que el hombre tiene que elegir. Uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Hay dos caminos que Dios ha puesto que el hombre tiene que elegir. Uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Será muy triste para tu alma si tú desprecias la salvación. Hoy es el día que tú decidas, de ti depende la decisión. Será muy triste para tu alma si tú desprecias la salvación. Hoy es el día que tú decidas, de ti depende la decisión. Desde el momento que me has salvado, vivo cantando en mi corazón. Muy buenos días, estimados oyentes de La Predicadora. Quien les saluda, el pastor Antonio Villanueva, de Iglesia de Dios de Rafael Castillo. Y le damos gracias a Dios por permitirnos estar en este momento para compartir la palabra de Dios en este lugar y en este programa que hemos titulado Libres por la Verdad. Vamos a hacer una breve oración, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, queremos darte gracias por poder estar llegando a través de estas ondas radiales. Te pido, Señor, que tú bendiga a cada hermano, a cada oyente y prepare sus vidas para escuchar tu palabra. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin ninguna duda que estamos viviendo tiempos difíciles, pero para los hijos de Dios no es ninguna sorpresa, y mucho menos para Dios, porque esto ya estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios justamente nos dice de que vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y todo esto es principio de dolor, dice la palabra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Ya estaba escrito entonces en las Sagradas Escrituras que iban a venir estas cosas, oirá de guerra, rumores de guerra, pestilencia, hambre, y todo esto ya estaba profetizado en la Biblia y no es sorpresa porque está escrito ya en las Sagradas Escrituras. Pero a lo que tenemos que prestar atención es a las advertencias que el Señor nos hace, las amonestaciones que Él nos dice, el comportamiento justamente de la iglesia y de cada creyente debe ser el correcto. Y para eso está escrito justamente la palabra de Dios. Y acá dice las Sagradas Escrituras que en estos tiempos difíciles muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. No es sorpresa tampoco de que haya falsos profetas o que se levanten falsos profetas. Y después dice, y aquí es donde tenemos que prestar atención, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en estos tiempos difíciles que nos toca vivir justamente, que no nos congregamos, están las iglesias cerradas, y solamente podrán sobrevivir a todo esto los que oren en sus casas, en su familia,
los que oren, ¿no es cierto?, haciendo sus devocionales personales, y los que beban del Señor. El Señor dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados que nos den la comida en la boca, en la comida espiritual, y no nos alimentamos espiritualmente nosotros, pero ahora es el tiempo en que tenemos que alimentarnos espiritualmente. Dios quiere que estemos fortalecidos, Dios quiere vernos fuertes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero solamente van a prevalecer aquellos que aprendan a comer solo y a beber de la palabra de Dios solo, sin que se le esté dando en la boca. Aunque amamos el biberón, aunque amamos la leche, sin embargo tenemos que madurar y comenzar a comer solo, porque si no vamos a tropezar y vamos a enfriarnos. Muchos falsos profetas se levantarán. Y dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y justamente se está enfriando el amor de muchos en estos tiempos de que no hay reuniones congregacionales y no vamos a las iglesias. Sin embargo, los que van a sobrevivir son las personas que aprendan a alimentarse espiritualmente. El Señor dijo: cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La Biblia dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ella con toda perseverancia. Así que la Sagrada Escritura nos dice que tenemos que aprender a pelear nuestra propia batalla. Nadie la puede hacer por nosotros. El apóstol Pablo decía: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Y en estos tiempos tenemos que entender que somos responsables delante de Dios por nuestras obras delante del Señor, y que el hecho de que otros nos vayan o que no hagan, eso no nos libra a nosotros de nuestra responsabilidad delante de nuestro Dios. Hacemos una pausa musical y luego continuamos con este programa que hemos titulado Libres por la Verdad. En ti, como creo en el sol que me da su calor, creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue. Oh Señor, creo en ti, aunque otros te nieguen y cual réprobos vivan. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti
que me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti porque tú eres el fuego que calientas mi alma con tu amor sin igual. Creo en ti aunque otros se burlen y un iluso me juzguen. Oh Jesús, creo en ti. Continuamos entonces por la predicadora en el programa que hemos titulado Libres por la Verdad. Quien les habla, el pastor Antonio Villanueva. Si usted quiere hacer su pedido de oración o hacer una consulta pastoral, puede comunicarse al celular del pastor Antonio Villanueva, que es 15 30 95 15 58. Le repito entonces, el celular es 15 30 95 15 58. Dice entonces la palabra de Dios: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y acá deberíamos pensar en nuestra propia vida espiritual, cómo estamos delante del Señor. ¿No será que justamente nosotros somos a esa persona de que nuestro amor para con el Señor se ha enfriado? Debemos evaluar nuestra vida espiritual y pensar cuántos estuvimos orando, pongámosle la última semana. ¿A cuántas personas le hemos hablado del Señor? Si estamos cumpliendo con darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Todas estas cosas, sin ninguna duda, que nos van a estar señalando si realmente somos nosotros los que hemos dejado el primer amor y quienes se han enfriado espiritualmente. Hay muchas veces los hermanos nos dicen, bueno, yo antes oraba, cantaba, alababa a Dios, predicaba, pero antes, ¿y ahora? Ahora no hace nada, ahora está enfriado. El amor se ha enfriado, el amor hacia el Señor se ha enfriado, ya no ora, ya no lee la palabra, ya no busca a Dios. Entonces, por haberse multiplicado justamente la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tal vez ese amor que se ha enfriado se debe tal vez a alguna ofensa que se han originado, ¿no es cierto? Alguien le ha ofendido y entonces se paró y no oró más, no leyó más la palabra y se olvidó lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él y solamente ve la ofensa. El amor de muchos se enfriará, pero la palabra de Dios nos dice: has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor, por lo cual arrepiéntete y haz las primeras obras. No podemos quedarnos con que simplemente reconocemos que hemos perdido ese primer amor y que nuestro amor hacia el Señor se ha enfriado. Seguramente que antes, cada día, había una alabanza en su corazón, adoraba, glorificaba a Dios, pero hoy ya no lo hace. Ese amor se ha enfriado. El amor de muchos se enfriará. Con gozo ofrendaba y daba sus diezmos y adoraba a Dios también con la finanza, pero hoy ya le cuesta dar una ofrenda, ya no siente la alegría o el gozo para hacerlo. Y la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre.
Si es así, entonces ese amor que usted tenía se ha enfriado, debe reconocerlo y debe arrepentirse, dice, y hacer las primeras obras. Dios no está conforme con que nuestro amor se haya enfriado o con que hemos dejado el primer amor. Él dice que debemos volvernos de esos malos caminos y hacer las primeras obras, arrepentirnos. No solo tenemos que reconocer, sino que tenemos que arrepentirnos, comenzar a hacer las primeras obras. Solo van a sobrevivir a esta pandemia y a todo esto que estamos pasando los que se alimenten solo, los que oren, los que busquen a Dios, los que hoy más que nunca puedan volver a ese primer amor. Señor Jesús lo dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces tenemos que tomarnos tiempo para ir al Señor y beber del agua de la vida, y entonces de nuestro interior podrán correr ríos de agua viva. Seguimos escuchando buena música en La Predicadora. Cuando llegue la alborada de un nuevo amanecer, cuando llegue a la ribera de la patria celestial, en aquel azul eterno, no jamás se dice adiós. Voy a ver a mis amados, voy a ver a mis amados y a Jesús mi Salvador. En aquel país glorioso, donde reina eterno amor, con el coro de millones, yo también voy a cantar. No más lágrimas ni llanto, ni más penas ni dolor. Cantaré con los salvados, cantaré con los salvados la canción de redención. Este mundo tan artero, donde reina la impiedad, donde el odio y la venganza cobran víctimas sin fin. Sus encantos y placeres pronto van a terminar. Cuando venga la alborada de aquel día luminoso, cuando Cristo volverá. En aquel país dichoso, donde sombras ya no habrá, donde cantan los querubes su dulcísima canción, una antífona celeste, yo también voy a cantar con el coro de millones que de todas las naciones al Cordero entonará. De nuestro Dios, y estamos leyendo en San Mateo capítulo 24, y dice el versículo 13: mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Los que abandonan una carrera no son coronados, sino los que ganan, los que llegan hasta el fin. Y en la carrera como cristiano también no nos sirve de nada haber servidole al Señor un tiempo.
tenemos que llegar hasta el fin. El Señor Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mas el que persevera hasta el fin, ya sea hasta el fin de sus días o hasta que venga el Señor. Así dice la palabra de Dios. Ese será salvo. Los que se quedan por el camino no podrán ser salvos, pero sí los que perseveran hasta el fin. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice entonces la Escritura en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, apostatarán, abandonarán la fe. Así dice la palabra de Dios. Y luego especifica y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores, y a esos espíritus engañadores nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Esos espíritus engañadores vienen a manera de pensamiento. Alguien se pelea con algún hermano en la iglesia o se ofende y entonces viene el espíritu engañador, le dice, no tenés que ir más a la iglesia, son todos iguales, quédate en tu casa. No necesitas orar, no necesitas leer la palabra. Y bueno, y muchas veces le hacemos caso a estos espíritus engañadores, y por hacer caso a estos espíritus engañadores, muchos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe. Los espíritus engañadores vienen a manera de pensamiento. Tenemos que saber discernir cuando Dios nos habla o cuando viene el enemigo a traer un pensamiento que nos aparta de Dios. La Escritura dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán o se volverán, abandonarán la fe, y acá dice escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Así dice la palabra de Dios. Por eso leíamos que se iban a multiplicar los falsos profetas y los falsos maestros, no llevando la enseñanza del Señor, sino doctrina de demonios. Pero ya estamos avisados acerca también de esto, que solamente los que perseveran hasta el fin serán salvos. No pierda vuestra confianza, que tiene gran galardón, dice la palabra de Dios. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, nos dice la palabra de Dios. Entonces hay que perseverar hasta el fin. No nos sirve haberle servido al Señor un poco de tiempo y después abandonar. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el Señor espera que aun a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, Él espera que su iglesia, que nosotros, que somos sus hijos, prediquemos el Evangelio. Mientras tanto estén sucediendo todas estas cosas, tenemos como iglesia de Dios estar predicando el Evangelio para testimonio a todas las naciones. Y después dice, y entonces vendrá el fin. O sea que no podemos dejar de predicar la palabra de Dios en cuanto tengamos oportunidad, por los medios que Dios nos provee, tenemos que predicar. No podemos callar, porque el Evangelio tiene que seguir predicándose
hasta el fin, dice la palabra de Dios. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Biblia dice que Dios no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Jesús no ha venido a buscar su iglesia todavía, es porque Él está esperando que muchas personas que todavía no se han convertido sean salvas. Pero ¿cómo van a ser salvas si no hay quien les predique?, dice la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que estar predicando la palabra de Dios, porque somos su iglesia, y Él está esperando que muchos de que todavía no se han arrepentido se vuelvan al Señor. Seguramente que usted tiene muchos familiares, conocidos, amigos, que si viniera el Señor en estos momentos no se irían con Él. Y el Señor está esperando justamente, le está dando un poco más de tiempo para que ellos se arrepientan. Pero para que ellos se arrepientan, nosotros tenemos que predicarle el Evangelio. Tenemos que predicarle la palabra de Dios. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han oído? Dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante entonces que continuemos predicando este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Todas estas cosas sucederán, y la palabra de Dios dice, y esto será ocasión para dar testimonio acerca del Señor Jesús. O sea que Él espera que su iglesia continúe predicando, continúe hablando, y todo esto es ocasión o oportunidad para hablar, para dar testimonio acerca del Señor Jesús. Decíamos entonces que el amor de muchos se enfriará, y si usted no está hablando a los demás acerca de Jesús, es justamente porque ese amor que usted tenía ya no lo tiene, y se ha enfriado y tiene que volver realmente a Dios. Piense un poquito en su vida espiritual. ¿Hace cuánto que usted no predica a una persona? ¿O hace cuánto que usted no conduce a una persona al Señor? Generalmente decimos nosotros, ¿hace cuánto que no gana un alma? ¿O nunca usted fue usado por Dios para reconciliar a una persona con Cristo? La palabra de Dios nos dice que a nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Somos nosotros los que tenemos que reconciliar a las personas con el Señor. Jesús lo hizo todo y ahora falta la parte que nos corresponde a nosotros. Él dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero es la iglesia la que tiene que predicar esa salvación para que las personas sean salvas. Seguimos escuchando buena música en La Predicadora. Como barco a la deriva en el proceloso mar, que sin vela y sin timón iba ya a naufragar. Nubarrones y huracanes me azotaban sin piedad, cuando un farol luminoso me alumbró con su fulgor. Ya mi puerto se divisa, ya no temo al vendaval, mi barquilla está segura, con Jesús por timonel. Si las olas se levantan, tengo al príncipe de paz. ¿Quién sabrá calmar las furias? ¿Quién sabrá calmar las furias de la ronca tempestad? En la noche más oscura, Él es norte, guía y fanal. Ya no más voy en tinieblas,
plaza, en Jesús anclado estoy, en la roca de los siglos, nada me podrá mover, aunque rujan tempestades, es Jesús mi capitán, es Jesús mi capitán, es Jesús mi capitán, es Jesús mi capitán, es Jesús mi capitán. Continuamos con la palabra de nuestro Dios. Y en el libro de San Mateo, el capítulo 10 y versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vosotros, aún vuestros cabellos están todos contados en el cielo. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 37, y el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y así nos dice la palabra de Dios, porque uno de los motivos, de las razones por las que nosotros no queremos hablar del Señor, muchas veces es el temor. Pero acá dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden destruir, sino más bien temed realmente aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y se refiere a Dios. Realmente al que tenemos que tener temor es a Dios. Y luego nos dice la palabra de nuestro Dios que cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Muchas veces justamente no hablamos la palabra de Dios por temor, y especialmente por temor a la muerte. Pero acá dice que si alguien pierde su vida por causa del Señor, ese la salvará. Pero el que quiere salvar su vida, ese la perderá. También en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 24, entonces Jesús dijo a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces
pagará a cada uno conforme sus obras. Nuestra recompensa está en los cielos. El que nos va a pagar es el Señor, dice acá, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero nuevamente dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, ese la perderá. Los que hoy por miedo no quieren salir, por miedo a perder la vida, dice la palabra de Dios, porque es así, hay gente que está encerrada, ocultada, no quiere salir a predicar la palabra de Dios porque quiere salvar su vida. Pero el que quiera salvar su vida, ese la perderá. Pero si alguno la pierde por causa de mí, dijo Jesús, ese la salvará. Ese la salvará, dice la palabra de nuestro Dios. También podemos leer en el capítulo 12 de San Lucas. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer. Yo os enseñaré a quién se debe temer, a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo también, ante los hombres también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niega delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Nos dice la palabra de Dios y el motivo, la razón por la que no queremos a veces hablar o salir o predicar es porque tenemos miedo. Y al que tenemos que tener temor, dice la palabra de Dios, que es a Dios realmente, ¿no? Y si hemos aceptado al Señor, debemos vivir para Él. Lo tenemos, tomar la cruz quiere decir vivir para el Señor. La Biblia dice, para que todo aquel que vive, ¿no es cierto?, ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Negarse a uno mismo es justamente vivir para Dios y olvidarse de todo lo que uno pudiese desear o anhelar. Tenemos que vivir para Él. La palabra de Dios nos dice que no podemos ser cobardes, sino que tenemos que ser valientes. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta lista de los que van a ir a parar al lago de fuego y azufre está encabezada por los que son cobardes, los que tuvieron miedo, los que se dejaron vencer, los cobardes e incrédulos. El Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque si no te esfuerzas y no eres valiente, entonces no podrás cumplir el propósito de Dios y Dios no podrá usar tu vida, porque el Señor solo usa a los valientes y no a los cobardes. Cuando iban a la guerra tenían que decir, el que teme y se estremezca, que se vuelva a su casa. Dios no puede usar a los cobardes. Él quiere que seamos valientes. Por eso dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Entonces no podemos ser cobardes en estos tiempos que nos toca vivir. Tenemos que ser valientes, así como el Señor se lo dijo a Josué y también nos dice a nosotros. No podemos dejarnos vencer. El que venciere heredará todas las cosas, dice. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El Señor viene a buscar una iglesia, pero una iglesia santa, sin mancha ni arruga, una iglesia de vencedores, una iglesia de valientes. Pero los cobardes
los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, dice, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y deberíamos preguntarnos si nosotros no estamos en esta lista de los que se van al infierno, porque los que son cobardes se van a ir al infierno, dice así. Los cobardes encabezan la lista de los que pasarán en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, el Señor nos dice entonces que debemos ser valientes, diligentes para servirle al Señor, lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviéndole al Señor. ¿Usted es cobarde o usted es valiente? ¿Qué dicen sus obras, sus hechos? La vida que usted está llevando, ¿qué dice? ¿Que usted es un cobarde o que es un valiente? Tenga cuidado, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Muchas veces no queremos confesar al Señor porque somos cobardes, porque no somos valientes. Pero el Señor dice que tenemos que ser valientes. Pero valiente para hacer el bien, valiente en el buen sentido de la palabra de Dios, no valiente para hacer lo malo, valiente para orar, valiente para buscar a Dios, valiente para perdonar, valiente para predicar su palabra. El Señor quiere que nosotros seamos valientes y que no seamos cobardes. Y por eso los valientes van a salir a predicar la palabra. Los cobardes se quedarán en la casa, pero los valientes continuarán predicando la palabra de Dios, como dice la Sagrada Escritura, hasta lo último de la tierra. Y el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, de valientes, de conquistadores, no de cobardes. Seguimos escuchando buena música por la predicadora. Quiero, Señor de los cielos, que extiendas tu mano a mi corazón. Quiero que limpie mi vida, que limpie mi alma de todo, Señor. Tú que conoces mi anhelo, que quiero servirte con toda pasión. Ser en tu mano preciosa, aquel instrumento agradable, mi Dios. Ayúdame, Señor, para servirte. Ayúdame, Señor, para adorarte. Nada soy yo sin ti, tú me formaste. Ayúdame, Señor, para agradarte. Sagrado llamado la Biblia, donde habla de ti, que a lo que el hombre difícil en ti es posible si puedes creer. Es por eso que te pido que hagas conmigo como quieras tú. Quiero, Señor de los cielos, que extiendas tu mano a mi corazón. Ayúdame, Señor, para servirte. Ayúdame, Señor, para adorarte. Nada soy yo sin ti, tú me formaste. Ayúdame, Señor, para agradarte. Continuamos entonces con la palabra de nuestro Dios, que nos dice que los cobardes, los incrédulos, tienen su parte en el lago de fuego y azufre.
En el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice, verso 14, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nos dice entonces la palabra de Dios que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. En segunda de Timoteo, el capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así nos dice entonces la palabra de Dios que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, dice la palabra de Dios, porque no habéis recibido el espíritu del mundo para estar en esclavitud. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado, porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así nos dice entonces la palabra de Dios, y son muchas las palabras donde el Señor justamente nos dice, no temas. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no podemos estar en temor. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra de Dios. Entonces ahí está el secreto, tenemos que buscar al Señor, llenarnos del Espíritu Santo de Dios, porque es el espíritu de valor, de poder y de dominio propio. Jesús le dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serás testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos que permitir que ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio sea el que nos guíe, y pedirle al Señor que nos libre de todo espíritu de temor. Así que hacemos una oración y le pedimos justamente a nuestro Dios que nos dé valor para que no seamos cobardes, sino que seamos valientes. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por habernos permitido poder estar compartiendo tu palabra. Señor amado, sin ti no podemos, Dios mío, no es con ejército ni con espada, sino con tu Espíritu Santo. Permítenos que podamos rendirnos a tu Espíritu Santo para que Él pueda hacer la obra completa en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, no debemos ni tenemos que ser cobardes, sino que hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta el próximo miércoles de 9 a 10.